Leemos en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, desde el texto 24 al texto 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. El libro del profeta Daniel es un libro profético, como dirían los teólogos, un libro escatológico por excelencia. Fíjese que sus primeros 6 capítulos son históricos. Su primer capítulo está escrito en hebraico y sirve de introducción, pero desde el capítulo 2, texto 4, hasta el capítulo 7, texto 28, está escrito en arameo, el lenguaje sirio-caldeo que era el lenguaje de los babilonios. El idioma arameo era el lenguaje de los gentiles, por lo tanto estos capítulos están dirigidos a los gentiles. Los capítulos restantes, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, están escritos en hebraico y tienen relación con la nación de Israel. Los capítulos desde el primero hasta el sexto son primordialmente históricos y los capítulos desde el séptimo hasta el 12º son primordialmente proféticos. Las porciones escritas en arameo tratan del tiempo de los gentiles y las porciones escritas en hebraico manifiestan un enfoque primordialmente hacia el pueblo de Israel. Si nos preguntásemos por qué Dios llevó en cautiverio a su pueblo por 70 años, encontramos 2 razones principales. Primero, el pueblo se había convertido en una nación idólatra, había transgredido, había violado el primer mandamiento de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas, ni honrarás. Segundo, el pueblo de Israel por 490 años había violado la ley del año sabático. Este decía que había de cosechar y cultivar la tierra por 6 años y dejarla descansar durante 1 año. En el libro de Levítico, en su capítulo 25, está claramente estipulada esta ley. De manera que el pueblo israelita abusó de la palabra de Dios. Por un lado, se convirtió en una nación idólatra y por otro lado, despreció la fe en Dios con respecto de no cultivar la tierra durante 1 año por cada 6 años. Dios envió a sus profetas, uno tras otro, pero el pueblo no hizo caso. Elías, Eliseo, Oseas, Joel, Amós, Isaías, Habacuc. Finalmente envió al profeta Jeremías, el cual profetizó el cautiverio y este se cumplió literalmente. Fue cuando Daniel, escudriñando en los libros el número de años del cual Dios habló al profeta Jeremías, que habría de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años y por ende el cautiverio. Fue así que en el año 538 a.C., cuando Ciro el Grande, el gran rey de los medos y persas, emite un edicto en que el pueblo judío podía regresar a su tierra. Este relato se halla en el primer capítulo del libro de Esdras, pero no es el punto de partida, ya que este edicto solo tiene que ver con la reconstrucción de la casa de Dios en Jerusalén, es decir, el templo de Zorobabel.
Sin embargo, la orden de restaurar y edificar se halla en el segundo capítulo del libro de Nehemías. Aquí se expresa respecto a la reconstrucción de la ciudad con sus muros y sus puertas. El edicto fue dado en el mes de Nisán, en el 20º año del rey Artajerjes, en el año 445 a.C. Este es el verdadero punto de partida. Daniel volvió su rostro en oración diciendo: y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Dios ahora, a través de su ángel, va a revelar a Daniel el oráculo divino más importante que encontramos en las Sagradas Escrituras, inspiradas por el divino autor. En respuesta a su oración, se hace saber a Daniel que en 70 semanas de años, habrá de cumplirse toda profecía relacionada con su pueblo Israel y su santa ciudad Jerusalén. Fíjese que 70 semanas en hebraico es Shavuim Shivim, donde Shavuim son semanas de años, de 7 años, es decir, el periodo de 490 años que se extiende desde el fin de la cautividad hasta el cumplimiento completo de la predicción judaica y el fin de los tiempos de los gentiles. Es importante observar que estas 70 semanas o 490 años están aislados del periodo completo de tiempo para el pueblo de Daniel, los judíos, y para la santa ciudad Jerusalén. Por lo tanto, las 70 semanas solo transcurren mientras haya en Jerusalén un remanente reconocido por Dios como su pueblo. Este ciclo de 70 semanas se divide en 3 porciones. Primero, desde el edicto que concluye los 70 años que Jeremías predijo la reconstrucción y reconstrucción de Jerusalén, que se han dicho ser 7 semanas, es decir, 49 años. Este es el periodo denominado como los tiempos angustiosos, en que se volverán a edificar los muros y las puertas y la ciudad de Jerusalén. Segundo, un periodo de 62 semanas, es decir, 434 años, que está marcado con respecto a su fin, que se quitará la vida al Mesías, manifestando la crucifixión de Cristo, y no por sí. Fíjese que esta expresión es una figura de dicción, equivalente a decir, mas no tendrá nada. Es decir, Israel como nación le rechaza como Mesías y como rey. Tercero, un periodo de 1 semana, o sea, 7 años, los cuales vienen después de la crucifixión de Cristo. Y esta semana no podrá cumplirse hasta que haya nuevamente en la ciudad de Jerusalén un remanente de Judá que sea reconocido por Dios como su pueblo. Estos 7 años llenos de acontecimientos es todo lo que queda por cumplirse de los 490 años, tanto con respecto al fin de los tiempos de los gentiles como a hacer venir las bendiciones a Israel. Terminaría la prevaricación, se pondría fin al pecado, la iniquidad sería expiada, sería traída la justicia perdurable, esto es el reinado milenial. La visión y la profecía habrían de ser selladas por haberse cumplido. El lugar santo de los santos sería ungido en el futuro templo de Jerusalén. Este último periodo de 7 años, llamado la 70ª semana de Daniel, aún no se ha cumplido. Por lo tanto, a la finalización de las 69 semanas, es decir, los 483 años, el Mesías príncipe que Israel había estado esperando por tanto tiempo, había venido efectivamente, solo para ser quitado y rechazado por el mismo pueblo que debió haberle recibido y aclamado con júbilo. Hasta ese momento el gran reloj profético había marcado los años uno tras otros en cumplimiento de lo que hemos estado considerando. Pero en la crucifixión del Señor Jesucristo, el gran reloj se detuvo y no ha habido un solo tic desde entonces. Aquí nos es necesario observar
que la edad de la Iglesia es de un carácter sin relación al reloj profético, pues es un misterio, como se expresa en la epístola a los Colosenses en su primer capítulo, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio que es la Iglesia es una intercalación entre la muerte de Cristo y la salida de la Iglesia de la tierra, y esto será hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Por lo cual habrá un día en lo porvenir donde los judíos sean integrados a su propia tierra y haya un remanente entre ellos que sea reconocido por Dios como su pueblo. Ningún hombre sobre la tierra puede decir cuánto falta para que comience la 70ª semana de Daniel, pero es sabio aprender de las escrituras proféticas, inspiradas por el divino autor, y reconocer que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un accidente de la historia, pues no en vano está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y para que usted también pueda decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.